hemos hecho mucho hincapié esta semana porque creemos que en los dos partidos se va a producir el cómo atacar a equipos replegados o muy replegados, y es lo que tengo muchas ganas de ver. También se lo agradezco a la selección que haya elegido este escenario, porque me siento también como en casa y muy querido. ¿Qué tal? Bienvenidos a Estudio Estadio. Mañana hay cita con la selección española en la novena y penúltima de las jornadas en la fase de clasificación de la Eurocopa. Partido en el Ramón de Carranza, cita ante la selección de Malta. En España, Malta y en Andalucía siempre sabe algo especial. Y lo que queríamos era preguntaros, obviamente, según el momento de la selección española, son por las expectativas que tenéis con el equipo nacional, pero ya no solo con lo que resta de fase de clasificación, sino mirando mucho más allá. ¿Veis vosotros a la selección española ganando esa Eurocopa del 2020? Bueno, pues a través de Twitter os hemos consultado y de momento 76% entienden que no, un 24% entiende que sí. Una pregunta que os hemos hecho también a través de nuestra cuenta de Instagram, donde los resultados son 31% sí, 69% no. De momento no es optimista la afición, el espectador de Estudio Estadio. Va a comenzar el partido España-Malta, prácticamente una misión imposible. Hay que tirar mucho a puerta. Ha fallado España su primera gran oportunidad. Lógicamente, al haber encajado ya España un gol, hay que irse a 12. Gol. Y Santillana, gol. Y gol. Gol. Y es la mitad de media docena. ¡Gol! ¡Qué gol! Octavo gol de España. Señor, señor, gol. Gol de señor. El número 12, señores. Esto realmente parece increíble. El milagro se ha conseguido. Pues ya sabéis que podéis enviar vuestras notas de voz a ese número de teléfono. Quizás el gallo más famoso de la historia del periodismo español, aquel de José Ángel de la Casa, que bueno, se produjo en aquel 12º tanto que marcó la selección española. Si hay alguien que puede explicarnos al respecto de ese partido, de ese momento, es este señor. Juan, señor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te sigues emocionando, ¿verdad? Cuando... Sí, es un momento de privilegio y además que no para. Y han pasado muchos años y que surgen anécdotas, gente que se acuerda perfectamente de lo que estaba haciendo en ese momento, y entonces sí, y sobre todo porque todo lo que vivía anteriormente, semana de concentración, inicio de partido, cómo fue, pues implica el rememorar que ahí estaba el premio. Cuidado, que hubo un penalti que se falló. Sí. A ver cómo se hubieran acordado de señor en ese momento si nos hubiéramos quedado con 11. Bueno, pues el autor de ese gol número 12, que insisto, valió la clasificación de la selección española y de ese programa, o de ese día de aquel partido, tenemos que hablar en el día de hoy. Estaba en el campo, de hecho creo que de todos, más allá de Juan Señor, el único que estaba en el campo era Roberto Gómez. De eminencia a eminencia, Roberto. Un honor, un orgullo estar aquí, nada más y nada menos que con un chaval de Madrid que comenzó en el Real Madrid, se manchó al Cienpozuelos, al Alavés, al Zaragoza, que luego jugó 40 y tantos partidos con España, que marcó goles importantes, que estuvo en un europeo, que estuvo en un mundial, y que aquella noche con Bullo Señor, Goicoechea, Maceda, Camacho en el centro del campo, con Gordillo, Víctor Muñoz, Carrasco, y arriba con Poli Rincón, Santillana y Sarabia, aparte que luego entró Marcos Alonso. Estaba también otro jugador del Zaragoza, creo que Salva también estaba en aquella convocatoria, y Tente Sánchez hicieron historia. España tiene 4 goles. España, la historia del fútbol español se resume, tranquilo Gonzalo, que lo voy a decir, tranquilo, 4 goles. El fútbol español, te está quedando un poco larga el fútbol español tiene 4 goles. El gol de Marcelino en la Eurocopa, que ganó la selección española. Por supuesto, el gol de Juan Antonio Señor, que supuso aquella clasificación. El gol de Fernando Torres y el gol de Andrés Iniesta. Repito, Marcelino, Señor, Fernando Torres, Iniesta. Ahí se puede resumir la historia del fútbol español, y es un honor para todos nosotros, Juan, que esta noche estés aquí, porque de verdad has hecho historia, pero historia de verdad en el fútbol español. Y para mí
una satisfacción muy grande. Bueno, pues repasaremos ese, yo estaba allí y no me cuentes ahora tú tu película, que tú tenías 2 meses, que si Gonzalo Miró no sé qué, no sé cuánto. Gonzalo Miró no le interesa a nadie. Yo estaba porque allí. sigue engañando al tiempo, de hecho, el bueno de Gonzalo. Quien sabemos seguro que no estaba es Adriana González. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. No, la verdad que no estaba, pero me hubiese encantado, porque si viví lo de Iniesta como lo viví, no me quiero imaginar haber estado en esa situación de tener que marcar los 11 goles, de clasificarte para la Eurocopa del 84 y ver una maravilla al final, el último gol de partido, y sentir esa emoción y esa vibración. Me hubiese encantado y es para mí claramente un honor estar aquí compartiendo mesa con... Un placer. Tenemos que mandar un recuerdo que nos está viendo en estos momentos a nuestros compañeros José Ángel de la Casa, que lo remitió, con Alfonso Azuara y Jesús Álvarez, que también estaban allí en aquel partido. Esto el otro día creo que Juan tuvo la ocasión de compartir unos minutos con José Ángel. Sí, son, se repiten. Bueno, otro anuncio, habéis hecho 18 anuncios. Y bien, es un placer verle de nuevo y más con un motivo de alegría. Como cualquier. Y mañana estaremos en Marbella, porque lo organiza el diario Marca, un homenaje con Poli Rincón, con José Ángel, por supuesto, y con Juan Antonio Señor. Bueno, pues dicho que hablaremos del partido de la selección española, de aquel partido, del partido de mañana, y hablaremos de la Supercopa, porque la Supercopa Española de la Vergüenza, así titulaba Orfeo un estupendo artículo de opinión hace apenas unos días. ¿Qué tal? Buenas noches, Orfeo. Buenas noches. Bueno, no sé si es estupendo o no, en cualquier caso. No, ya lo digo yo. No, pero quiero decir que era mi opinión, ¿no? Sobre un torneo que yo creo que no se debería realizar en un país donde no se respetan lo fundamental, que es la libertad y los derechos de las personas, y no solo los derechos de la mujer, que vive en una situación allí que todos conocemos, ¿no? Pero que más allá incluso de eso, donde no se respeta lo fundamental, y por lo tanto yo creo que no hemos de entregar nuestros escenarios a esos lugares, ¿no? Porque son escenarios de privilegio que sirven para que pues para que todo el mundo, para que quienes los organizan un poco se legitimen, y yo creo que el deporte no se debe prestar a eso. Entiendo que hay situaciones, entiendo que hay necesidades económicas, y puedo llegar a entender, por ejemplo, que el Comité Olímpico Internacional pues intente que esos países lleven mujeres, ¿no? Y eso implica negociaciones diplomáticas, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es llevar nuestra competición allí, ¿no? Eso es lo que me parece que yo entiendo que no se debería hacer. Bueno, yo me siento especialmente orgulloso de estar en esta casa, que ha decidido no retransmitirlo. Coincido. Yo me siento particularmente o igualmente orgulloso de esa decisión. Gonzalo Miró, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas y a noches, todo esto, Paco. España juega mañana un partido que puede certificar ya no la clasificación que la tenemos, sino asegurar prácticamente el hecho de que lo haremos como primeros de grupo. Qué mezcla de cosas. Primero tener al señor aquí, después el protagonismo de Roberto, porque ya era un periodista reputado, incluso un señor mayor en aquella época. En aquel momento. Luego sobre el artículo y todo lo que conlleva, que ha escrito Orfeo, que me imagino que luego entraremos más en profundidad. Sí. Y el partido de mañana, que a mí me parece que tiene una complicada venta. Y lo digo porque, teniendo en cuenta la época en la que estamos y la situación de la selección, al final ha hecho los deberes, está clasificada, y el rival, al no ser de la entidad a lo mejor que podría suponer un partido de mayor interés, yo creo que ayuda poco. Yo creo que le ayuda mucho al entrenador para tener más tiempo de convivencia con sus jugadores, para ir encontrando lo que espera y lo que busca de cara al verano. Vamos, Gonzalo, invitando a la gente a que vea el partido. Tranquilo, que también lo voy a decir, tranquilo. Pero más allá de lo mucho que nos guste a todos, la selección española, en plena competición, en plena Liga Española, en plena Champions League, en plena Europa League, ver ahora un partido en el que hay poco juego, yo creo que cuesta bastante. Qué pesadito. Es España, campo lleno, una afición que hace 12 años que no ve un partido, el Cádiz líder, las novedades, lo transmite Televisión Española, el aliciente, juega España, y ahora estamos que si el parón, que si el Atleti, que si el Celta de Vigo, por favor. Mañana se llena el campo y se va a tener recordancia. Que están acostumbrados a las exquisiteces. Claro, no les gusta esa hora, de ser campeones del mundo y tal. Y ya no le prestan importancia a España. De España quedamos tres, Manolo del Bombo, Villarejo y yo, nada más. Que ni siquiera señor. Por aquello de seguir desgranando la agenda setting que decía Gonzalo Miró. Rubén Uría, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Y a todo esto, en este parón, el Atlético de Madrid sabe de esa lesión de Diego Costa. Sí.
Bueno, nada, a mí me has cambiado el paso. Sí. Pero bueno, ya no podemos recapitular todo lo que se ha dicho. Yo encantado de estar aquí con ya Juan, recapitularemos. Que me dio mucha felicidad cuando yo tenía 7 años y estaba castigado en casa del cura, porque me levantó el castigo con aquella victoria de España. ¿Qué habrías hecho? Chaval movido, chaval movido. O sea, los de la Atleti ya sabes cómo somos, rebeldes. Y lo de Diego Costa yo creo que, como bien dices tú, es un palo grande, por supuesto primero para el jugador, que hay que desearle lo mejor, luego tendremos por aquí, además de una eminencia como Roberto Gómez, una eminencia, no te rías, hombre, como el doctor Ripoll, que vendrá a contarnos un poco que es un proceso traumático. Antes lo estábamos hablando con Roberto, que el chico tiene que estar abatido, no le salen las cosas, cuesta una cantidad de dinero importante, apenas mete goles, y cuando parece que Simeone lo está protegiendo y trata de devolverle a un buen estado de forma, además se lesiona, pues crea un problema, ¿no? Ha sido un palo para Diego Costa, para el club, y yo te diría que para muchos jugadores del vestuario, porque Diego Costa es un jugador muy querido. Bueno, pues también es un asunto que tenemos que repasar. Lo que hacemos ahora es repasar, pero cómo están a esta hora de la noche las páginas webs, que de hecho, pues mira, con una última hora, porque ha habido partido de la Euroliga y el Madrid se ha impuesto en el Clásico con un win-think que estaba volcado. Además, Federer, que da el trono a Nadal con esa victoria 6-4, 6-3. Y apunte sobre la Eurocopa: Inglaterra, República Checa, Francia y Turquía, que se clasifican las cuentas para las otras 14 selecciones. Diario Marca: el Madrid, que conquista un clásico de locos. Además, Federer elimina a Djokovic y entrega el número 1 a Nadal, y Portugal arrasa a Lituania con triplete de Cristiano Ronaldo. Además, Francia sufre con remontada, o para remontar, con goles de Varane y de Giroud. Mundo deportivo: el Real Madrid, que se impone al Barça en el primer clásico de la Euroliga, y Federer, que pasa arrollando a Djokovic, y Rafa Nadal es el número 1. Además, Ramos, que declara el clásico. Al final el único perjudicado es el Real Madrid. Y vamos con el diario Sport, también por supuesto con la noticia de baloncesto: derrota del Barça en el regreso de Mirotic, y Matchday revela más secretos del Barça. Y otra de las noticias: sale a la luz el monumental cabreo de Valverde contra el Liverpool. Y por último, vamos con Goal, que esto a Rubén le gusta mucho. La bronca de Sergio Ramos por el día del clásico. Rodrigo, que ya deslumbra también en Brasil. ¿Y por qué Messi nunca será adorado en Argentina como en el Barça? Bueno, pues algunos aspectos que tenemos que tratar. Y otro de los temas, no jugado en el día de hoy, lo hará el próximo sábado, es la selección de Gales. Una selección de Gales, ayer ya hablábamos, la figura de Gareth Bale, en Estudio Estadio se confirmaba esa noticia, hubo reunión en el vestuario, y a ese respecto, al parecer le han dicho los pesos pesados al jugador, a Gareth Bale, que vaya con Gales, que se esfuerce, que vuelva a mostrar ese compromiso con la selección galesa y que regrese mucho más comprometido con el conjunto del Real Madrid. Luego lo vamos a analizar, pero antes, a quien le han preguntado al respecto de esta situación es precisamente al capitán del Real Madrid y de la selección española, Sergio Ramos. Compromiso al final es muy relativo porque cada uno lo valora de una manera distinta, pero ya se verá. Al final yo creo que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Yo creo que Gareth y James en este caso también es un grandísimo jugador, que van a ser muy importantes para nosotros. Juan, una pequeña valoración al respecto de esto. Capitán inteligente, dice lo que todo el mundo quiere oír, pero sí que es cierto que a los que amamos este deporte y sentimos una pasión enorme, sí que parecen en determinados momentos algo pasotas, sí que aparecen lesiones o momentos de no estar bien, pero sin embargo para su selección siempre están. Digamos que hay una medida, que eso está en la conciencia de cada uno, es decir, aquí, y lo que transmiten pues puede ser a veces ese pelín de pasotismo que ningún seguidor le apetece. Lógicamente yo no dudo de su profesionalidad y estoy seguro que pasan, como todos hemos pasado en esta vida, por momentos más altos, momentos más bajos, y en donde, bueno, pues aparentemente tu grado de motivación pues no es la misma aquí que allá, pero indudablemente su profesionalidad no la voy a poner en duda nunca. Pero lo que yo creo es que sinceramente es un tema periodístico este. Yo he escuchado a Zidane en 3 o 4 comparecencias defendiendo a Bale. He escuchado a todos los jugadores que hablan. La otra noche yo he tenido la oportunidad de escuchar a Carvajal en Onda Cero con De la Morena. Decía que es un chaval majísimo, que él habla con él, que ha tenido un niño, que, o sea, aquí hay una campaña. ¿Y qué quieres que diga? ¿Eh? ¿Qué quieres que diga? Lo que siente. Yo creo en las personas. Yo creo en las personas. ¿Tú crees que todo el mundo que se pone delante de una cámara y le ponen un micrófono dice la verdad? Siempre. Oye, yo lo que no estoy es, yo no estoy en la idea de que la gente miente. Yo creo
que Zidane dice la verdad. Yo creo que Sergio Ramos dice la verdad. Y yo creo que Carvajal dice la verdad. Aquí hay una campaña contra este chaval, que es el mejor técnicamente que tiene el Real Madrid, que es un chaval que lo único que ha dado el Real Madrid son éxitos, 4 Champions, 2 Ligas, 2 Copas, ha sido determinante, y ahora es un tema periodístico. O sea, es que todos contestan perfectamente. Oye, que se va 5 minutos. ¿Sabéis por qué se va por 5 minutos antes? Por razones de seguridad. ¿Qué queremos? ¿Que al salir su equipo empate o pierda? A mí me parece un gesto normal lo que acaba de decir Juan. Lo que ha hecho en estos momentos Sergio, para mí es de gran capitán, de un tío que sabe lo que tiene que decir y lo que tiene que hacer en cada momento. ¿Qué queremos? No, que es un los que no se van antes de que termine el partido, ¿les da igual la seguridad? ¿Están poniendo en riesgo su vida? ¿Cómo es? A Bale, dada la campaña que se le está haciendo, entre ellos tú, porque tú también eres de los que les pegas. Yo estoy en una campaña contra Bale. Sí, porque tú, es que es una cosa que... Yo estoy en una campaña contra ti. Eso también aparte. Pero un chaval que si sale y hay 50 personas esperándole, lo normal que le zarandeen el coche, Bale no sé qué, Bale pesetero, no sé qué, no sé cuánto, después de todo lo que se está diciendo. Lo normal es que el jefe de seguridad del Real Madrid... por ejemplo, si Sergio Ramos no juega y baja al túnel de vestuarios a ver el final del partido y sale cuando realmente está todo el mundo esperando que salgan los coches de los jugadores, brevemente. Te voy a contestar brevemente. ¿Le da igual que se juegue con su vida? Yo comento hechos, no supuestos. No. Es que yo comento hechos. Es que no son supuestos. Es que Sergio Ramos lo ha hecho. Cuando no ha podido jugar, se ha quedado hasta el final del partido. Yo comento hechos. Sergio Ramos, por cierto. Entonces cuéntame por qué en uno justificas que se va antes del partido por razones de seguridad. Y el otro resulta que como siente mucho el Madrid, se queda hasta el final. Pero si es que pero si se le está poniendo al pobre chaval a caer de un burro todos los días, si es un chaval modélico, si no ha hecho nada malo. Modélico. Yo lo que no entiendo es... sí, luego volvemos con el tema. Vale. Luego volvemos con el tema porque Roberto enseguida se enciende. Y tenemos que hablar de la selección española y tenemos que hablar de aquel 1983 en que España consiguió aquel 12-1. Juan, da la sensación de que aquella victoria de la selección española, ahora sí podemos retrotraernos, tú Adriano lo tienes más complicado, pero lo intentamos. Aquel momento, porque veníamos de un fracaso en el Mundial 82, obviamente la actitud o el modo, el entusiasmo de la afición estaba en duda, porque aquello había sido un varapalo considerable, y aquello volvió a enganchar a la hinchada. Ahí, lógicamente, veníamos de una gran depresión futbolística. El único mundial que se juega en España, que ni siquiera pasa la fase de clasificación, y bueno, pues aparecen gente nueva, los Juan Señor, y bueno, se inicia una etapa sin ninguna expectativa. Ya sabes que la frustración más grande es la que viene de las expectativas muy grandes, y aquí inicias de cero y además juegas contra Holanda, que es una gran selección, que está en tu grupo, y además se te complica todo, porque yo he de recordar que nosotros ganamos 2-3 en Malta, que fue un partido complicadísimo, que aquello no era un patatal, era lo siguiente, o sea, no deberíamos de haber jugado allí, pero bueno, se realizó el partido. Y claro, con ese 11 goles que teníamos que marcar, con ese que todo el mundo decía, esto es imposible, salvo los que sabíamos y habíamos visto a Malta, el partido contra Holanda, etcétera, etcétera, y sabíamos que el número de ocasiones que podíamos generar, luego está el nivel de acierto. Juan, es que, ¿a partir de qué momento decís lo vamos a conseguir? Yo creo que somos conscientes de que lo vamos a conseguir en un momento que creo que es el 6 o el 7, que hay 3 goles en 5 minutos. Igual que yo fallo un penalti, la primera jugada en el minuto 3, tiro al palo, y que no marcamos el primer gol hasta el minuto 15 o 17 de Santillana, bueno, de repente hay esto. Quiero recordaros que hace poco en la Liga Inglesa hay un 0-9. O sea, ¿por qué ocurren las cosas? Primero, porque vas a por ellas. Y segundo, porque se dan una serie de circunstancias, y ahí es donde empezó a creer la gente. De hecho, el Benito Villamarín no estaba lleno. Había media entrada. A partir del minuto 15 o así, o 20 de la segunda parte, dejaron las puertas abiertas y el campo se llenó. Hay dos cuestiones. España juega, como acaba de decir Juan, el sábado Holanda juega contra Malta. 3 días antes. Esa cinta se graba aquí en Televisión Española.
Juan Antonio, Segundo, que era un compañero técnico, gran compañero técnico, con José Ángel de la Casa, llevan a Oromana, que es el lugar de concentración de la selección española, que estaba en Alcalá de Guadaira, la cinta, que era una cinta. Venga, Bobby. Ve el partido Miguel Muñoz con Vicente Miera, y es Vicente Miera el que dice sí se puede. El partido, aquel día llovió, era un día inhóspito, menos de media entrada, Sevilla y no. de verdad que era una situación de verdad muy preocupante. Además con otra circunstancia. Oye, una pregunta futbolística. Tácticamente, cuando tienes que ganar 11-0 o cuando ya vas a partir del quinto o del sexto, ¿hay alguna...? No existe. Nada, ¿no? La táctica no vamos, hay que finalizar jugadas. Hay jugadores que saben jugar en esa posición. Ese día jugué de lateral derecho. Cuando yo empecé con la selección de interior o de medio centro contra Holanda, he jugado en varias posiciones. Y ese día lateral derecho. Es que yo recuerdo situaciones cuando ya viene la vorágine, ya viene esa catarsis en la que dices que sí, que podemos. Y tú ves que se queda Goico por allí, con Bullo detrás, Camacho un poco cerquita, y Maceda es un delantero centro, que era el otro central. Y solo jugábamos con un medio centro en ese momento, Víctor Muñoz, porque Sarabia arriba, yo toda la banda, Santillana, Gordillo por aquí. O sea, Santillana, por y Rincón, el ataque de España era Santillana. Hay un dibujo, pero la táctica no existe, porque ese dibujo se desparrama, se convierte en... ¿Los rivales decían algo, os comentaban algo, veríais algo, o pasabais por ellos, o sea, pasáis por encima de ellos como si no existiesen directamente? La diferencia que hay es que veían que nosotros íbamos a por todas y ellos no tienen ese espíritu profesional. De hecho, en esa época los futbolistas que estaban en la selección igual entraban 1 o 2 días a la semana, y a lo mejor había un cartero, como había no sé qué. O sea, el término profesional de las cosas que te importan y decir voy a por un objetivo buscar, ellos lo único que querían era marcharse, que les metieran los menos posibles. Bueno, de hecho en la previa creo recordar que el portero de Malta, Bonello, dice que nunca era imposible que le metieran más de 5 goles, acabaron cayéndole 12, que habrían sido 13 de uno de Gordillo que marcó. Un pequeño apunte. Uno de los cambios que tiene la selección española, el banquillo estaba Tente Sánchez, Salva y Marcos Alonso con Zubizarreta, es que por vez primera en muchísimo tiempo el portero de España no era Luis Arconada, fue Paco Bullo. Y curiosamente nos empata Malta, que aquello fue de verdad un drama ya, ¿no? No fue un drama, un drama, ¿no? Sí. Fallas el penalti, en este caso yo. Marcamos un gol, minuto 15 y queda un mundo. Pero nos empatan acto seguido. O sea, son 2 golpes y 3 instantáneas donde dice estamos en el minuto 20 y resulta que vamos 1-1. Juan, si no llegas a marcar el número 12 y te quedas con el 11-1 habiendo fallado el penalti, hoy no está aquí. Estaría protegiendo a mi familia. Bueno, le preguntaba antes qué decían los jugadores de Malta. Creo que Malta tuvo el mal gusto de hablar mucho tiempo después, y hablar de limones. Sí. En fin, por cierto, hablando ya de la cita de la selección española de mañana, el partido ante Malta. Bueno, uno de los detalles, más allá de que sea cierto, que tenemos que intentar asegurar la primera plaza, es que mañana estrenamos camiseta. Ha generado cierta controversia incluso en la mesa de estudio, estadio. El tema a mí no me gusta. Es que es bastante fea. ¿A ti te gusta, por cierto, Juan? Yo no la he visto ni la quiero ver. Yo no me voy a dedicar al diseño ahora ni me he dedicado nunca. Yo diré que... Pero será roja, ¿no? Sí. Bueno, es bastante fea, es la roja. Pero al final la polémica en la camiseta, cuando realmente cualquier camiseta la vas a sentir con orgullo porque vas a ver a tu país jugar, pues es un poco ridículo también. Hace 2 o 3 años también hubo una camiseta, un poquito, parecía de para aquí, de allá. Sí, siempre hay polémicas. Yo creo que eso no tiene... esto es una cuestión de gustos. Una camiseta panenquita. Las ha habido espantosas. Yo creo que no es de las más bonitas, obviamente, pero a mí por lo menos siempre me termina pasando es que me voy haciendo. Ya cuanto más la veo y tal, ya te va dando no igual, es el shock de la primera vez y luego según van pasando los días me voy haciendo. Pero habláis de la camiseta y no habláis de los pantalones. ¿Qué pantalones llevábamos en aquella época? Los mejores eran paqueteros. Eran paqueteros. Yo tengo que preguntarte, ¿eso era más cómodo o menos? Porque a mí me da la sensación de que tenía que ser más cómodo. Yo cuando me ponía eso o estaba en el Bernabéu en Oroca no sabía si había 100.000 o no sabía nada. Y lo que me tocaba me ponía y a jugar. O sea, importa muy poco. Porque yo lo he ido viendo, hombre, claro, si te molestara o te estorbara,
pues hombre, Juan, trataría yo con de, respecto pero no. a eso que has dicho antes de que veníamos de la depresión del Mundial 82, que es cierto, pero sí me parece que ese partido produce un movimiento, una efervescencia que luego se prolonga. El equipo de la Eurocopa llega a la final, que pierde con... Perdemos en contra esa el anfitrión. Eurocopa, corrígeme si me equivoco, Juan, ya estaba Butragueño en la convocatoria. Sí, se cae Poli Rincón. Sí, Ya se cae Poli Rincón y entra pero no Butragueño, juega que apenas. no juega, pero bueno, ya está en una convocatoria, que es el jugador que da nombre a la quinta. Eso abre, digamos, una época nueva en el fútbol español, que se produce una evolución con equipos que ya estaban, todavía los equipos como el Athletic Bilbao, las redes sociales estaban en un nivel alto, el Zaragoza de Juan Señor, Jorge Valdano, en fin, era un momento que el fútbol español da un estirón y crece, y verdaderamente el partido de Malta se hace un poco de espoleta de eso, ¿no? ¿Puedo un segundito a preguntarle a Juan Señor Pero una mínimo. cosa? ¿Sigues conservando la camiseta? ¿Dónde la tienes? No vamos a dar pistas, que ahora se van a jugar a no sé dónde y llega el caco y no voy a dar pistas. Además, últimamente es No bastante voy a dar habitual pistas. el tema. Por cierto, hablando de la selección española y de su entrenador, de su seleccionador, de Robert Moreno, hoy le han vuelto a preguntar por aquello de su continuidad en el cargo. Pues faltó puntería, porque ocasiones generamos, pero faltó generar más ocasiones. Hemos podido trabajar, me lo han preguntado antes, hemos hecho mucho hincapié esta semana porque creemos que en los dos partidos se va a producir el cómo atacar a equipos replegados o muy replegados, y es lo que tengo muchas ganas de ver en mi equipo. Evidentemente no te da tiempo a trabajar todo lo que te gustaría en una semana relativamente corta, y tampoco creo que se puedan trabajar muchísimas cosas, porque al final cualquier persona tiene un límite de atención a conceptos, y creo que sería hasta contraproducente. Bueno, pues estas eran las impresiones que ha mostrado sobre el tema de la puntería, que es verdad que es otro aspecto que tiene que mejorar la selección española. Tiene que mejorar tantas cosas. Vamos a ver cuánto juega Morata en esta convocatoria, que hacía tiempo que no iba con la selección. Pero yo creo que hilando el tema, lo que habíamos entrado, que al final Robert Moreno sí que ha dicho que no va a plantearse si va a entrar o no va a entrar, y ha hablado de la puntería. Es cierto que él necesita hacer un equipo, al final necesita ver cómo va a jugar en punta, a quién va a acompañar al final a Sergio Ramos, que ahora ha retomado al Albiol. Tiene que verlo. Yo creo que si España, este chico lo reestructura, consigue hacer un equipo ofensivo, meter por ejemplo a Morata, que ahora lleva 6 partidos o 6 goles o algo así, si no me equivoco, y Morata hace gol, al final va a poder tener un buen equipo, y ya se hablará de si se quedará o no se quedará. Creo que ahora es lo que menos le tiene que preocupar. Coincidiendo con Roberto, sí parece un debate más periodístico que otra cosa. Sí, yo lo que noto es que esto se ha convertido en un casting, y que hay detalles a mí que me parecen exóticos, yo diría hasta cierto punto un poco anecdóticos en presencia de los jugadores, respetando a todo el mundo. O sea, a mí que en esta selección no esté Dani Parejo, que no esté Loren, que es el jugador del Betis, y que no esté Ángel, el jugador del Getafe, que para mí son 3 chavales que en este momento están atravesando un gran momento, y que se intente traer a un chaval que claro, que lo conoce desde que era juvenil, infantil, que jugaba en el equipo de su barrio, y que él está en el Hospitalet, y todo esto, me parece muy bien. Yo creo que la selección no es un casting, esta es una selección que ya tiene que tener jugadores hechos. La selección solamente está para ganar, no está para jugar. Si la selección lo que tiene que hacer es ganar. Roberto, estoy de acuerdo contigo, pero me acuerdo de unas palabras, yo suelo intentar aprender de mucha gente, en este caso del sabio Luis Aragonés. Sí, yo tengo que traer a Raúl, pero ¿a quién quito? Es decir, tienes que decidir. E indudablemente tú puedes echar en falta, como entrenador en potencia que eres, a determinados jugadores. Pero yo creo que este entrenador joven, que tiene una oportunidad maravillosa y que pocos la van a tener, pues yo creo que hilará fino para elegir a esos futbolistas. Y lo que digo yo siempre, ningún entrenador se echa piedras sobre su propio... Pero a ti no te da la impresión de que hace falta jugador. El aquí en Quito es un concepto que Roberto no trabaja. O sea, Roberto se dedica a hacer internacionales o convocatorias internacionales de 60, 70 no tiene más futbolistas. gusto periodístico, No, claro, no, porque, periodísticamente hablando y futbolísticamente por lo que has dicho en el tú, tema, porque mete a 70 Ahora, futbolistas en una convocatoria. es un entrenador claro, más. luego solo pueden ir 23. Sí, pero por ejemplo un dato. En el periodo que lleva esta última etapa después del Mundial, para ¿cómo se llama? Para Sergio Ramos se han buscado 7 acompañantes.
7 acompañantes, Íñigo Martínez, Paul, Nacho, Albiol, a Pau, ¿cómo se llama el chaval? A Unai, el del Athletic Bilbao, 7 jugadores. ¿Tú no crees que eso tenía que estar ya definido, Juan? No, yo creo que no. Pero es a lo que iba yo creo que tiene que probar. Hermoso también es otro que está. Hay una cosa que es muy importante. La verdadera virtud de un entrenador es tener metidos al máximo número de jugadores posibles en una idea. En este caso la idea es España. Entonces, aunque parezcan oportunidades, a mí no me parece mal. No me parece mal que pueda hacer determinadas pruebas y más cuando ya tiene los deberes hechos. Y aunque sea de la sensación de que es un debate más periodístico que real, al respecto de su continuidad, ¿tú crees que Robert se ha ganado el derecho a ser renovado por aquello de dar continuidad al proyecto y acudir al campeonato? Yo lo que creo es que ese comentario ahora no procede. ¿No? Vamos a hablar de resultados, se le ha dado, el equipo está arriba, puedes decir que el grupo es fácil, que no sé qué, se gana tal. A mí me puede gustar más o menos como hombre de fútbol que soy, lógicamente como colega de profesión, no voy a decir nada al respecto, pero yo creo que ese comentario para mí particularmente sobra. Después de... Bueno, vamos a tratarlo. Yo creo que eso también surge, no es solo periodístico, eso surge porque hay una tradición en la federación no escrita de renovar a los seleccionadores que se clasifican para el gran torneo, ¿no? Era una norma que tenía Villar y que ha permanecido. Y yo creo que ha surgido por esto, no tanto porque sea un debate periodístico. A mí en cualquier caso me parecía antes y me parece ahora, es decir, cuando era una tradición de Villar ya me lo parecía y ahora me parece como Juan, me parece prematuro. ¿Por qué? Porque las fases de clasificación y más, sobre todo cuando la UEFA ha ampliado el mapa de selecciones que participan, realmente, ¿quiénes se caen en una fase de clasificación de las selecciones importantes? Bueno, hemos visto que se cayó Italia, un hecho histórico, en la última del Mundial, y se ha caído alguna vez Holanda cuando estaba en un bache generacional. Pero España, ¿cuánto hace que falta un gran campeonato? Creo que desde la Eurocopa del 92, si no recuerdo mal. Con lo cual, no quiero decir yo que no sea un gran mérito clasificarse para un gran torneo, pero la estadística te dice qué es lo que hay que hacer. De todas maneras, y yo creo que la renovación hay que ganársela en el gran torneo, porque creo que es donde las presiones son las verdaderas para un entrenador y para su trabajo. Ahí es donde puedes ver el verdadero entrenador. Y en no cambio, solo en la fase exacto, y en cambio, si eso sale muy mal y tienes al entrenador renovado, te encuentras ante un problema muy difícil de solucionar. Rubén, apostilla que... Sí, rápido. Que yo estoy con Orfeo, que yo creo que es mejor por una vez romper la tradición, pero por seguir con las tradiciones, también una tradición muy española, que es que siempre la selección hace buen papel o gana algo cuando vienen unas críticas furibundas. Hoy estamos aquí muy a gustito con Juan Señor, al calor del hogar, todos aquí fenomenales, cariñosos, contentos, porque aquel gol hizo feliz a mucha gente, pero aquella selección, con perdón, le daban unos palos tremendos. Solamente hace falta que os leáis los periódicos. Aquella selección se dijo que iba casi a la Eurocopa de paseo. Y llegaron allí, casi ganan la Eurocopa a Francia, y no voy a hablar yo de un arbitraje hogareño, pero casi pasó. Cuando ganamos la Eurocopa de 2008, a Luis le pegaban de todos los lados. Gonzalo, eso sí lo viviste. Le habías nacido cuando le sacudían a Luis. Y la selección ganó. Esta selección en la que nadie cree, porque luego todos nos subiremos, yo el primero, esta selección en la que nadie cree, que hay 70 seleccionados, que si no hay nivel, luego ganarán algo e iremos todos juntos ahí a la Plaza Colón a celebrarlo. Yo creo que es muy español también esa tradición. Entonces, partidos como los de Malta, yo estoy con Gonzalo, sí que sirven para que el entrenador, no nosotros los aficionados, el entrenador haga sus pruebas. Y como dice Roberto, que hay un pleno casting, que en eso estoy con él, a lo mejor es que el seleccionador sí necesita más partidos. Porque es verdad que son muchos, 6, 7 jugadores diferentes de pareja de ramos, pero yo hasta ahora, oye, cada uno tenemos un criterio, yo hasta ahora solamente le he visto una pareja estable que es Albiol. Pues insisto, seguiremos debatiendo y mucho, tiene pinta que será un debate largo en el tiempo al respecto de la formación de un equipo de cara a la próxima Eurocopa. Señores, han llegado WhatsApps, vamos a escuchar 3. Prepárate, Roberto. Buenas noches, Estudio Estadio. Saludos de Luis Corral, desde Valencia. Magnífico programa. Y la verdad es que grandes recuerdos
este partido. Yo era pequeñín y los titulares al día siguiente pues era como el café, pues lo mismo, malta molida. Venga pues, chao. Buenas noches, estudio ustedes. No creo que ganemos la Eurocopa. Tampoco pensé que ganáramos en el 2008, con lo cual muy de fía no soy. Pero en aquella época teníamos un entrenador, en el Mundial tuvimos un entrenador y en la Eurocopa siguiente tuvimos un entrenador. Ahora tenemos un proyecto de entrenador que encima no tiene un equipo. Tiene 80 jugadores con los que un día lleva 15, otro lleva día 12 y así no se hace equipo. Así no se hace equipo. Buenas noches, Estudio Estadio. Partiendo de la base de que no soy partidario de que la Supercopa de España se celebre fuera, bueno, pues si por motivos económicos hay que sacarla de este país y que se dispute en otro, nunca, por principio, en países donde se vulneran sistemáticamente los derechos más elementales de las personas, los derechos de los seres humanos. Nunca. Yo creo que hay otros muchos países, aunque eso implique llevarnos menos dinero. Buenas noches, gracias. Pues al respecto luego debatimos sobre esa sede de la Supercopa. Os habíamos preguntado en relación si vosotros sois optimistas, si veis a la selección española haciéndose con ese título del Campeonato de Europa del 2020 y tiene pinta de que existe, de momento no sois muy optimistas. Un 75% de los espectadores de Estudio Estadio entiende que no, un 25%... Que hay mucho animador de cruceros en esta mesa. Mucho animador de cruceros, o sea... ¿Tú crees que la selección va a ganar la Eurocopa? No lo sé, pero puede. Ah, pues entonces. Pues entonces piensas lo mismo que el 75% de los espectadores. Escuchad. Odio la violencia. Yo tengo un equipo de fútbol base por afición. Y cuando jugamos hacemos ante una confidencia. Con los dos equipos y la torrinchada sin botellón, sin porro y sin sustancia de ningún tipo. Cantando el mismo himno los dos equipos. Hacemos mesa redonda de reflexión. Y vemos cortometrajes de animación. Y ya en la grada al ver el joven que se respeta. Antes de empezar a jugar nos intercambiamos la camiseta. Y hasta los mismos goles no los marcamos en propia meta. Nosotros no queremos un referente en tu pasado, porque tenemos pastado que no haya referéndum. Y si por un casual nos llama a declarar la audiencia nacional, unos vemos por las calles de Crucera cuando llegue el carnaval. Bueno, pues esta es la chirigota de el Che Levara, que nos ha dedicado una chirigota a nosotros. Sois muy de chirigotas vosotros, así que una copla. Me gusta mucho y además muchos años voy al Teatro Falla allí a verlo. Sí, algunos es una chirigota en sí mismo. Sí, algunos en sí. Don Luis Ripoll. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te ha gustado, por cierto? Sí, a mí sí me gusta muchísimo. Y además le veo una gracia siempre a estos temas fenomenal. Uno de ellos era Rivero, ¿no? Sí, pues Rivero también es muy de chirigotas. No, y tanto. Sí. Cuidado. Doctor, llegamos a un parón de selección. Yo creo que es un buen momento para hacer un balance del aspecto de las lesiones, sobre todo, obviamente focalizándonos en los tres equipos grandes del fútbol español. ¿Qué balance podemos hacer hasta ahora? Pues sí, es un buen momento para hacer un balance y sacar algunas conclusiones sobre cómo algunos equipos han reaccionado. Por el contrario, otros permanecen más o menos en las tasas del año pasado. En azul tenemos este año, las cifras de este año, y en amarillo tenemos las cifras del año pasado. Este es el Real Madrid. Entonces, si vemos el Real Madrid, tiene más lesiones, más jugadores lesionados, más lesiones musculares y también más lesiones traumáticas. El Madrid parece que no reconduce por ahora una situación de una tasa de lesiones altas. Por el contrario, en el Atlético de Madrid vemos todo lo contrario. El Atlético, sobre el que hubo muchos dimes y diretes sobre la capacidad de los que le preparaban físicamente, que nosotros desde luego nunca respaldamos, el Atlético ha bajado
ostentosamente la cantidad de lesiones musculares y de todo tipo que sufre, y está en unas tasas francamente muy aceptables. Tenemos 7 lesiones musculares frente a 13 a estas mismas fechas del año pasado. Por el contrario, la otra cara de la moneda la tenemos en el Barcelona. El Barcelona, de tener el año pasado 4 lesiones musculares, tiene este año 12 lesiones musculares, y de tener una cantidad menor de jugadores como de 8, en este año tenemos 13 jugadores lesionados. El Barcelona está sufriendo este año las lesiones mucho más que el año anterior. Por el contrario, ¿qué repercusión ha tenido esto en la clasificación, en los puntos? Bueno, si no me equivoco, Real Madrid y Barcelona llevan un partido menos, ¿correcto? Sí. Entonces, prácticamente la puntuación es similar. La que obtuvieron el año pasado ha mejorado en el Madrid, 5 puntos, nada más y nada menos, pero Barcelona y Atlético de Madrid están un punto arriba, un punto abajo de lo que tuvieron el año pasado. Luego, por ahora, la tasa de lesiones del Barcelona ha empeorado notablemente, ha mejorado mucho lo del Atlético de Madrid, se mantiene la de Real Madrid, pero esto no tiene una influencia real, doctor, en la competición. ¿Puede haber una influencia directa en el caso del Atlético de Madrid en la forma de afrontar la pretemporada? Sí. Porque la pretemporada del Atlético de Madrid por lo general lo ha hecho siempre en las primeras semanas, una preparación en Los Ángeles de San Rafael que el año pasado precisamente no hizo, y este año sí volvió otra vez como antaño a hacer esa preparación. Estoy absolutamente de acuerdo, y yo ampliaría un poco más la afirmación, ¿eh? Es decir, hay una influencia directa entre hacerle caso a los técnicos y no hacerle. Es decir, cuando los criterios... a las giras que hacen los equipos que a veces son necesarias económicamente, yo no estoy ni entro ni salgo, pero hay que llegar siempre a un punto medio donde se conjuguen los intereses económicos con los intereses de la competición, porque luego nadie se acuerda de que el técnico está pagando las consecuencias de decisiones que él no ha tomado, y eso en principio siempre suena mal, ¿no? ¿Verdad? Pagar tú mismo con las consecuencias de decisiones que ha tomado otro, pues en principio no suena muy bien. Pero yo creo que desde luego es una influencia clarísima el hecho de que ahí estamos entrando en el mundo de los datos. Hoy día todo se mide, todo se cuenta, todo. Entonces ya las verdades etéreas van dejando de tener vigencia, y vemos que esto es así. Es decir, cuando el Atlético ha corregido... También se oía el año pasado, algunos decían que podía tener que ver también que el césped del Metropolitano era muy nuevo, muy reciente, y que también provocaba algunas sobrecargas en algunos jugadores, y que a lo mejor este año pues ese terreno ya está más asentado. Bueno, esto es una variable que siempre se tiene en cuenta a la hora de las lesiones, el terreno de juego, pero es difícil precisarlo. Lo que sí es más fácil precisar, desde luego, es la pretemporada. El doctor, mi admiración, respeto, bueno, muchas gracias. Como siempre, mutual, que además como bien se ve. Usted una persona referencial. Tengo dos preguntas, dos preguntas puntuales. Una. Le tengo miedo a las preguntas puntuales yo, ¿eh? Este verano no ha habido Eurocopa, no ha habido Mundial, no ha habido Juegos Olímpicos. Eso ha sido positivo, indudablemente. Para el Atlético de Madrid sí, para el Barcelona, por ejemplo, no. Para el Barcelona la tasa de lesiones ha sido muy superior a la que tuvo el año pasado, inopinadamente, pero ha sido así. ¿Qué diferencia hay entre el futbolista ahora y el futbolista de la época de Juan Señor? Total. Lo vamos a ver en un caso que viene ahora. Nos viene muy bien un caso que viene ahora, que es que podríamos llamar para algunos la resurrección del denostado Hazard. Ahí está. Aquí está Hazard. Hazard no es un futbolista al estilo de lo que hoy son los futbolistas. El futbolista de hoy es alto, musculado, estilizado. Sin embargo, Hazard es un hombre que pues tiene un morfotipo, una complexión física que es diferente. Muchos dicen que está gordo, ¿no? Hazard está gordo. Bueno, pero Hazard dice frases como, por ejemplo, son tan poco propias hoy oír en el mundo, como dice: los músculos no son para mí, quiero la pelota y jugar. Y Hazard dice otras frases, y dice: soy pequeño pero robusto, y cuando eres muy físico pierdes un poco. Entonces hay que reflexionar si Hazard no lleva algo de razón en esto que dice. Es decir, si no estamos fabricando una especie de robots, y cada futbolista realmente requiere un morfotipo, requiere un peso, requiere para adaptarlo a sus características físicas. Esto me gustaría oír tu opinión. Estoy totalmente de acuerdo. Yo he tenido compañeros como yo, precisamente no demasiado altos, y que tenían un tipo muscular muy diferente al mío.
Yo particularmente puedo hablar de mi experiencia y ha sido una especie de aprendizaje propio, no porque me hayan dicho o porque yo he preguntado. Y yo, por ejemplo, para mí era muy importante todo lo que ahora, lo que entonces le llamamos los estiramientos musculares, antes, pre-entrenamiento, pre-partido, pero también los post-entrenamiento, los post-partidos. Jamás he tenido una lesión muscular y no soy ninguna maravilla física. Bueno, pero sí que entendí perfectamente a mi cuerpo como para eso no dejarlo jamás. Y he estado como otros en campos embarrados, que entonces había... Bueno, pues utilizabas el taco adecuado, es decir, pensabas muy mucho en lo que era bueno para tu cuerpo, que a su vez era bueno para tu equipo. Yo recuerdo un caso, no sé si lo recordáis vosotros, de una morfología o de cambiar, como dice el doctor, la morfología del propio jugador. Os acordaréis de Del Piero. Del Piero, cuando empezó en la Juve, era un chico muy liviano, muy joven, tenía muchísimo talento y después, no sé si era producto del gimnasio, se habló incluso de un rumor de esteroides que nunca se probó, pero después cambió su cuerpo, ensanchó, como dice Roberto, hizo unos músculos enormes y a partir de allí, efectivamente, marcaba muchos goles, pero del talento regateando, de lo que él sabía hacer, de la habilidad que él tenía con el físico que tenía, no volvimos a ver y fue un Del Piero completamente diferente. Pero yo creo además que el fútbol, como hay tantos roles dentro del campo de juego, permite morfotipos muy distintos dentro del mismo equipo. Es decir, en un mismo equipo vamos a ver centrales muy altos, vamos a ver extremos pequeños, vamos a ver gente con el centro de gravedad muy baja, gente que se basa mucho en la habilidad, con lo cual yo diría que no hay ningún otro deporte. Si vemos un equipo de balonmano, los extremos son un poco más bajos, pero morfológicamente son parecidos. Bueno, un equipo de baloncesto, no digamos, ¿no? Salvo algún base muy talentoso, pero ser bajo con 1,90 m. Pero en el fútbol seguimos viendo todavía que caben todos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo hace también más mágico, ¿no? También creo que se debería adaptar un poco la forma, la musculatura de cada jugador, porque al final cada jugador tiene un objetivo o una forma de jugar distinta. A lo mejor el cuerpo, conocerse a uno mismo y saber que a lo mejor no necesitan ser clones, hace que ellos puedan desarrollar sus capacidades al máximo, en lugar de estar centrándonos siempre en buscar el prototipo. Nos centramos en Hazard. Lo que es verdad es que Hazard entiende muy bien, como decía Juan Señor, su propio cuerpo, y esto ha hecho que en los 2 últimos años haya tenido 2 lesiones. Una molestia en la espalda, que tuvo 12 días de baja, y una fractura de tobillo que le puede pasar a cualquier persona, y estuvo 90 días. Así que es un futbolista que en el Chelsea jugó por encima de los 50 partidos en los 2 últimos años. Y esto hace reflexionar, porque tú dices, ¿quién es el fuerte? ¿El que lo parece o el que compite con regularidad y que compite días y compite siempre en un tono alto? Este para mí es el fuerte, y ahí es donde está la ciencia. Es decir, la ciencia está en que la preparación física, la puesta a punto, me gusta más decir a mí, porque yo con la preparación física no solo es cosa de los preparadores físicos, sino que hay mucha gente que interviene, que es responsable en lo bueno y en lo malo. La preparación física debe ser individualizada. Cada jugador tiene que tener un morfotipo y tiene que tener unas características. Lo vemos en este ejemplo de Hazard, que es espectacular. En los primeros 9 partidos que ha jugado con el Real Madrid, regates intentados, ha jugado 684 minutos, ha intentado 1 de cada 17, 1 de cada 28 regates ha sido bueno. Para no aburrir con los números, si miramos los 2 últimos partidos, en los 2 últimos partidos, Hazard ha multiplicado por 2 sus cifras. Es decir, si antes hacía un regate de cada 28, bueno, ahora hace 1 de cada 13. Si antes hacía un centros al área 1 cada 85 minutos, ahora hace 1 cada 35. Si antes hacía un número de recuperaciones bajo, ahora hace 1 cada 15 minutos en un jugador. O sea, podemos interpretar que ahora está en forma y antes no. Ahora está en forma, correcto. Claro. Eso habla porque los números que estás hablando de cómo estaba hace 2 meses tampoco eran normales para un jugador del nivel de Hazard. Y entonces se jugaba al Hazard como si ya estuviera. Entonces a Hazard yo creo que se ha malinterpretado en el sentido de que no se le ha dado el suficiente tiempo para
adaptarse, y Hazard tampoco ha cambiado nada de su morfotipo. Eso como dice se mantiene dentro de ser él. Pero eso como dice usted, doctor, eso ya, los que lo hemos prejuzgado somos los periodistas que nos gustan mucho este tipo de cosas y de debates. Pero yo creo que esto que usted revela, que es un documento médico muy bueno, también habla mal de Hazard. Porque cuando tú eres profesional, el Madrid no te paga para que estés en forma en la jornada 11, te paga para que estés en la 1. Bien, él tuvo la lesión. Sí, no olvidemos en agosto que ha tardado mucho en coger la forma. Pero se ha ido viendo la progresión de Hazard, se le ha visto, o sea, antes Hazard no aparecía, es verdad que ha salido de una lesión, como todos los jugadores que salen de una lesión, y en el momento que se ha ido recuperando, como bien ha dicho usted, se ha visto la progresión de Hazard, y es verdad que lo hemos visto. Sobre todo, bueno, pero es lo que necesario. yo pondría más en relevancia, en este caso, por encima de los números, es que no ha dejado de ser él. Es decir, es un jugador determinado, con un peso determinado, con unas características musculares determinadas. Y para el tipo de juego que él hace, él dice eso, doctor, que varía tanto de futbolista en futbolista, es decir, es imposible que Jesús Navas, solo por su propia conflexión física, tenga las mismas características que Hazard, las mismas necesidades a la hora de coger la forma. Pero tienen pesos distintos, tienen complexión distinta, el tamaño de la pierna, el diámetro de la pierna es completamente distinto, y juega en una posición distinta y hace cosas distintas. Pero a Hazard, esa es la cuestión, se le ha criticado con dureza excesiva, en mi opinión, por no querer muscularse o no querer estar en los pesos que la gente pensaba que tenía que estar. Y me salta una duda, doctor. El caso de Hazard lo hemos explicado en contraposición al de Gareth Bale. Bueno, en Gareth Bale, claro, aquí no, esto es un documento interminable, ¿no? A mí me gusta, doctor. Lo primero que yo resaltaría es lo negativo que es el oscurantismo en las cosas, ¿no? El no aclarar, el no decir, que no se den partes de mis lesiones. Pues todo esto conduce, en el fondo, yo tengo la impresión personal, esta es una impresión fuera de médico, ¿no? Conduce a una devaluación pública del personaje. Y lo rodea de un aura negativa, en mi opinión, aunque esté haciendo, como diría yo, uso de un derecho que le es propio. Pero tampoco los futbolistas pueden acostarse a la hora que quieren, ¿eh? Tienen unos añitos. Yo le quería hacer dos preguntas en una para sobre esto de Bale. ¿Los jugadores juegan con molestias? Sí. Todos los en el fútbol profesional se juega con molestias. Mi padre, que conocimos, Roberto y yo, decía siempre, el jugador que espera jugar al fútbol cuando no le duele nada, que se retire. Exacto, bien, perfecto. ¿Usted cree que Bale soporta las mismas molestias que los demás? Es decir, ¿está dispuesto a jugar con las mismas molestias que los demás? Yo creo que Bale tiene dos etapas. Antes de operarse del tobillo derecho y después de operarse del tobillo derecho. Y lo vemos en el gráfico siguiente. En el gráfico siguiente se ve se opera en el año 16 y Bale pasa a unas tasas de lesiones relativamente razonables, relativamente, no razonables. Otra cosa es su participación en el juego y el rol que desarrolla en el equipo, que eso es cosa de ustedes. Pero en cuanto a las tasas de lesiones, Bale baja. Lo que sí es cierto es que da toda la impresión desde fuera, pero llevamos muchos años viendo a la gente y viéndola desde fuera, y ya hemos desarrollado un poquito de expertise en este sentido. Yo creo que es un jugador con un umbral del dolor de bajo a bajísimo. Eso, claro. Esa es la impresión que da. Bueno, pero ha dicho usted una lección magistral que yo creo que bueno, difícilmente igualable. Ha hecho una lección magistral. Usted ha dicho una cosa que a mí me parece clave, que a mí el difunto Juanito un día me lo comentó, ya siendo cuando estaba a punto de retirarse en el Málaga, de un entrenamiento personalizado. Por desgracia eso no lo hace nadie. Es decir, este señor cuando tenía 34, 35 años no podía entrenar lo mismo que Cuartero, que tenía 18 años, o cualquiera Zapater, que llegaban cuando él. ¿Eso por qué no se hace en el fútbol español? Y sobre todo, ¿por qué usted, que es una eminencia y un referente, no lo recomienda a los técnicos y a los preparadores físicos, readaptadores y compañía? Bueno, yo creo que esta es una etapa que está empezando ya, se está haciendo, y que no va a haber quien la pare. Es decir, que el desarrollo de una mayor especificidad en la alimentación, empezando por ahí, el desarrollo de una mayor especificidad en el entrenamiento, aquellos jugadores que arrastran lesiones, que tienen tendencia a la recidiva, En esto lo que es importantísimo es analizar el cuerpo del futbolista. Entonces hoy se hacen unos análisis 5D con biomecánicas, con cámaras de infrarrojos, que te dicen con números
prácticamente todo lo que un futbolista puede querer saber de él. Y entonces en función de eso es como se debe estructurar un plan. El entrenamiento, se refiere Sí, usted, claro. ese es mi criterio. Acertado. Bueno, siempre. Ya que estamos o en el día de hoy, yo creo que apropiada su presencia porque hoy se ha sabido la lesión de Diego Costa. Diego Costa. Que tiene a Rubén Uría en un sin vivir. No solo a Rubén Uría. Bueno, ya Gonzalo miró... Y a mí porque es un gran profesional. Sí, Roberto está muy preocupado. Sí, Diego es... Además es para amigo. que yo me entere, aquí están los del Atlético de Madrid, No. me incluyen a mí, y ahí, ¿cómo va esto? No, digamos que esta es la bancada feliz y la bancada triste. Oye, aquí estamos todos felices, ¿eh? Oye, Adriana, ¿tú estás triste o qué? Yo estoy muy feliz, yo estoy muy contenta. Aparte, Mi padre, esto que de en los paz atléticos... descanse, era del Madrid, y mi madre, que en paz descanse, era del Atlético de Madrid. Hemos convivido bien, siempre. Pero tú eres Habéis sido una madridista. familia Tú eres equilibrada. madridista. Una familia Tú eres equilibrada, estás en medio. Juan. Tú eres madridista. Un tío que ha jugado en el Madrid 8 años. Yo jugué en el no, Madrid mira, y Morata. estoy agradecido siempre del trato que me dio el Madrid de juvenil, incluso hasta cuando no me quiso. Doctor, Ahí lo tiene. interrumpa, por favor. Bueno, pues muy sencillo. Diego Costa tiene una lesión preocupante, ¿por qué no decirlo? Es una hernia, como vemos ahí en la gráfica, una hernia discal. No es que sea una lesión gravísima, pero un jugador de fútbol que normalmente pues hace casi un efecto látigo sobre el cuello, ¿no? Cada vez que cimbrea para golpear con la cabeza un balón, es una lesión que quirúrgicamente tiene que tener mucha suerte de que puedan abordarla sin alterar mucho lo que es la estructura anatómica. Este futbolista es un monumento a la voluntad, al esfuerzo y a Doctor, una sacar pregunta. de sí mismo lo Una mejor. lesión de este tipo no aparece de la noche a la mañana. No. No, esto Tiene hay que mucho haber debate. tenido molestias ya, tiene que venir con molestias de Hay hace muchísimo tiempo, ¿no? debate sobre esta cuestión, incluso hay un famoso pleito en marcha en Norteamérica de un grupo de personas que han demandado a la Federación de Fútbol por los traumatismos craneoencefálicos y las lesiones en el cuello en los niños, y hay ahí un debate en la que yo creo que lleva razón la Federación, ¿no? Ellos incluso se maneja la idea de que los niños no golpeen el balón con la cabeza, se maneja la idea de balones más reducido peso, bueno, se manejan varias ideas alrededor del problema que usted señalaba, que efectivamente es así. Hay un problema con este asunto en el fútbol, hay una tasa de lesiones, pero bueno, en el fútbol hay que asumir que todo es objeto de una posible lesión. Traumático. Claro, eso es deporte de élite. Claro, doctor, ¿usted qué cree? En el caso de que se apruebe lo de los balones con menos peso o en el caso Para de niños. que se... Para niños, sí, estamos hablando para niños. O en el caso de que se les prohíba, ¿qué es mejor en ese caso? ¿Se debería dejar que los niños no intenten dar esos latigazos? ¿O usted qué Nosotros, considera? los médicos tenemos un vicio, que es dar opiniones personales, ¿eh? Yo creo, a mí me parece, que esto debemos de dejarlo a un lado en un tema, estamos hablando de deporte infantil, y debemos de esperar a que los datos, a que las cifras, a que los números nos digan exactamente lo que hemos de hacer. Y de momento ponernos en la posición más prudente, que es que los niños Doctor, se les reduzca el impacto. Entonces en la época de Juan Señor, que yo era un niño y ya le veía jugar al fútbol con aquellos Anda que no balones, pesaba, no balones. con aquellos balones. Con ¿Conoce agua usted no te muchos digo, casos? con agua. ¿Conoce usted, doctor, muchos casos de jugadores, sobre todo goleadores, cabeceadores, de aquella época que hayan podido tener secuelas como consecuencia de... No, yo personalmente no los conozco, no sé si Juan. Particularmente no, y he estado con grandes compañeros cabeceadores, vamos, que eran el propio Santillana, que hemos Santillana, hablado sí. antes, en fin. Hombre, está el caso de, lo comentaba antes fuera de cámara Gonzalo, caso muy famoso que era el de Alan Shearer. Shearer. Sí. Alan Shearer, sí, es verdad que tiene un problema y él mismo está en una campaña para precisamente se limite Estas campañas los siempre golpes son de cabeza. buenas. Y aprovechando la campaña y termino ya, lo que sí hay que tener en cuenta siempre que estamos en un partido de fútbol es que cuando una persona recibe un golpe en la cabeza y pierde el conocimiento o se marea, tiene que salir del campo inmediatamente. Sí. Tiene que ser obligado a salir del campo. Y luego porque observación. un segundo impacto Sí, puede puede ser provocar mortal, sí. tasas altas de mortalidad. Y observación Este es el después. mensaje que a mí me gustaría dejar. El síndrome del segundo impacto. Hemos visto muchos futbolistas negándose a abandonar el campo y los médicos tirando de ellos, porque aquí hemos visto futbolistas en finales de mundiales preguntando que dónde estaban. Ese chico debía estar en el banquillo, porque es un problema grave cuando alguien recibe un golpe en la cabeza, debe abandonar el terreno de juego, si no corre riesgo, atención a lo que voy a decir, que está en publicaciones,
de altas tasas de mortalidad por segundo impacto. Doctor, ¿vio usted el España-Malta? Hombre, estaba de guardia en el Gregorio Marañón, así que nunca olvidaré ese día, porque desgraciadamente hubo un accidente y lo vi casi todo, un accidente masivo, y lo vi casi todo en la televisión que tenían los radiólogos, mientras hacíamos la radiografía, y me acuerdo perfectamente ese partido, que de los momentos, yo creo, más... ¿Y el gol del señor lo vio? En los últimos 15 minutos dejaron de atender a los pacientes. No, los pacientes no. Doctor, fíjese el mérito que tiene, que hasta los hace callar, ¿eh? Sí, que tiene usted muchísimo mérito. Es una eminencia, yo es un los colega. veo a ellos todos los partidos y estoy encantado de estar aquí. Para mí es un honor. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Encantado. Bueno, pues está recuperado, está en forma y el 73% de los franceses, según L'Equipe, entienden que debe regresar a la selección francesa. Hablamos de Karim Benzema, y sobre Benzema, quien ha hablado es su compañero en el Real Madrid, Rafael Varane. J'en parle sans problème. Ça fait des années aussi au niveau de la presse, on me pose des questions à son sujet. J'ai déjà répondu beaucoup de fois. Donc voilà, je vais pas en rajouter. Après... Oui, on peut en parler parce qu'il n'y a pas de sujet tabou par rapport a ça. El dato, insisto, es ese. Según el equipo, un 73% de los franceses pide la vuelta de Karim Benzema a la selección francesa, una selección francesa que ya ha tenido que remontar ante Moldavia. No es buen síntoma, obviamente, del momento del equipo francés. No, y esto demuestra, yo creo, vamos, no es por la diferencia de calidad, que eso está clarísimo, sin menospreciar a los moldavos, es una cuestión de cómo te planteas jugar un partido. Si piensas que tu rival es inferior o es menor, te da problemas, y probablemente hayan pasado por una situación como esa. Y hablamos de la campeona. Sí, sí. Pero ¿necesita como la nuestra ver a tantos jugadores? Sí, no, los tiene. ¿Necesitaría Benzema? Yo creo que sí, yo creo que es un tema, desde mi punto de vista personal, del seleccionador. Indudablemente. Adriano, por favor. A mí me encantaría, la verdad, que entrase Benzema, porque es verdad, ya ha tenido un castigo ya de 4 años, ¿no? Más o menos, o por ahí anda la cosa. Y Benzema para mí siempre ha sido, se le criticó mucho, igual que se está criticando ahora Bale, que si Benzema estaba gordo, que si Benzema no hacía nada, y Benzema es un jugador que para mí tiene una técnica que es brutal, ver a Benzema coger el balón y todo lo que está haciendo ahora en el Madrid. Me parece impresionante, y yo creo que es un jugador que se merece estar en su selección. Para mí es el jugador de la liga, Rubén. El mejor jugador que hay en la liga en estos momentos, ya lo sé, está por delante Messi y tal, o sea, el jugador de la liga es Benzema. Es un jugador, ha sido y será un jugador brillante, muy brillante. Yo creo que eso... Y el único problema es que cuando tienes otros jugadores que te ensombrecen, pero en estos momentos, Juan, aparece menos el brillo de todas maneras, nunca Benzema dejó de ir a la selección por un problema futbolístico. Dejó de ir a la selección, por un caso de una extorsión a un compañero de unos delincuentes con los que presuntamente Benzema, según la justicia francesa, estaba relacionado. Es decir, y de eso creo recordar que opinó hasta el entonces primer ministro francés Manuel Valls. Es decir, que fue una decisión, diría que hasta ni siquiera de seleccionador y de federación, casi una decisión de Estado. Eso fue de la federación. Considerar que el jugador no fuera si ese proceso judicial está acabado y las autoridades francesas, las autoridades de la federación y su seleccionado entiende que el jugador puede volver, pero no va a volver porque ahora esté bien de forma, porque siempre había sido internacional, siempre hasta entonces. Yo creo que, perdona Robert, yo creo una cosa muy rápida, no solamente que no fuera una cuestión de seleccionador, que era de federación pura y dura, porque era una cuestión hasta casi de gobierno. Exacto, sí. Casi un asunto de Estado. Un asunto de Estado, pero luego además yo creo que viene un segundo problema, ¿verdad? Que todo el mundo en la vida, cuando cometemos un error, merecemos una segunda oportunidad. Yo estoy con Adriana. Pero es que hay un segundo tema además, que puede ser todavía más duro, que este sí es futbolístico. Cuando Benzema está en su apogeo y le llega este problema, la selección francesa está en crisis, pero ahora Francia es campeona del mundo. Francia ha organizado, ha construido un grupo donde Benzema ahora sería un cuerpo extraño, un paracaidista, con todo el talento que tenga. Sí, porque ahora Francia juega de memoria, porque ahora Francia... te estoy hablando de algo tan sencillo como que un jugador internacional de la España de 2010 hubiera tenido un problema de esta índole y hubiera tenido que salir, y España en Sudáfrica es campeona del mundo. No hubiera vuelto 4 años después, o mejor 8 años después. Porque fue el caso de... Yo creo que no. Vamos a ver,
El jugador... ¿Raúl volvió? El jugador... ¿Volvió Raúl? Estamos hablando de Benzema. Aquí hubo un caso incluso parecido. De Benzema estamos hablando que es el mejor jugador de la liga en estos momentos. El mejor jugador de la liga. Después de Messi, sí. Sí. Bueno, no, hombre, eso ya no, Roberto, no podemos ya siempre Messi. Ahora... O sea, en estos momentos, Benzema no tiene nada que envidiar a Messi. Hombre, no yo tiene creo que unas cuantas cosas. Yo por creo favor, que no empecemos ya ya a Ramos. Qué flaco favor les haces y a los realmente jugadores. Messi en Argentina no es igual que ha sido en el Barça. Oye. Y Messi será y va a ser siempre uno de los mejores jugadores del mundo, a mi parecer. Ahora yo considero que siempre ha tenido un Barça Estamos de acuerdo volcado. en que los dos son grandísimos futbolistas y deberían de jugar con sus selecciones. Con sus selecciones, pues ya está. Yo no creo que Benzema sobre en absoluto en la selección francesa por calidad, pero es que entiendo que esto no tiene absolutamente nada que ver con lo deportivo. Y de hecho me recuerda un poco a la situación que vivió Gabriel Fernández, Gavi, en 2014, que no fue convocado con la selección española cuando ganó la Liga y llegó a la final de Champions con el Atlético de Madrid, haciendo una temporada soberbia. Quizá, como bien ha remarcado ahora Rubén, tampoco tenía que ver demasiado con el estilo de juego de aquella selección, pero se merecía ir. Yo creo que incluso el seleccionador se lo llegó a plantear, pero había temas extradeportivos que probablemente influyeron en la decisión final. Bueno, pues al respecto de decisiones que hay que tomar o que tiene que tomar la Federación Española, una de ellas es el hecho de que parece los mentideros futbolísticos insisten muchos en la posibilidad de que la selección española pueda disputar un partido en Barcelona, en el Camp Nou. Al respecto se le ha preguntado en el día de hoy a Sergio Ramos. El momento idóneo quizás no lo sea, ya que se ha suspendido incluso un clásico, ¿no? Por motivos y razones obvias que están fuera del alcance o de cualquier opinión nuestra, ¿no? Esperemos que se solucione cuanto antes, que en nuestro país pues consiga tener un equilibrio en todos los sentidos. En este momento es imposible. O sea, es imposible. O sea, ya el planteamiento es una provocación hacia Sergio. O sea, en este momento es imposible. Es imposible. O sea, es imposible. O sea, ojalá dentro de 4 o 5 años España pueda jugar. Yo he visto partidos en el Estadio Fútbol Club Barcelona. Recuerdo un España-Holanda con Miguel Muñoz, no sé si tú estabas. Y posteriormente un partido con Perú. No, pero te digo en el estadio del Fútbol Club Barcelona. En el Camp Nou. Perdón, también. En este momento no se dan las circunstancias y no se puede jugar. No se puede jugar. Bueno, pero se darán y yo creo que hay que recordar todos aquellas imágenes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, con todo el estadio lleno de banderas de España, con un éxtasis, un júbilo de la selección, con aquel gol de Kiko. Ahora que estamos muy de hablar de goles importantes, ese te lo has dejado, Roberto, el de la medalla de oro de Kiko. Pero yo creo que, como bien dice Roberto, a lo mejor ahora no es el momento, pero cuando pasen unos días, unos meses, unos años, yo creo que todos deberíamos de alguna manera empujar para que Barcelona fuera un escenario donde juegue la selección, como por ejemplo Bilbao. Jugó, volverá a jugar, quizá ahora no es el momento, pero es verdad que a mí me encantaría que se recuperara cuanto antes. Se va a jugar la Eurocopa y probablemente hace 25 años nadie se lo hubiera planteado. Y ojalá que podamos jugar allí. Bueno, seguramente juguemos en Bilbao. Pero igual como dice Juan, ojalá cuanto antes pueda ocurrir, pero en este momento no se da la circunstancia. Es más, me parece, Íñigo Martínez cuando lo han preguntado, me parece que han sido los compañeros del País hoy en una entrevista en Bilbao, dice, habrá 4, 5, 10 o 20 que pueden protestar, pero la gente va a estar con la selección española en Bilbao y además va a ser un acontecimiento. Y además te digo una cosa, Gonzalo, me hubiera gustado que la selección española en los partidos de preparación se concentrase en Lezama, en Bilbao, en San Sebastián, porque yo creo que es un gesto de normalidad que le vendría muy bien. Unos dicen que se vaya a Austria, otros que se van a ir cerca de Burdeos, pero a mí me gustaría que España se concentrase en Bilbao. Me gustaría mucho. Pues me das una noticia, yo es que estaba convencidísimo de que siendo la sede en Bilbao... la concentración no. ¿No? Pues me parece, pues no sé, pero habrá una razón. Bueno, llegarán el día anterior al partido, evidentemente, pero yo creo que están pensando en algún lugar de concentración, pero no precisamente... En el sur de Francia, cerca de Burdeos. Pero hay algo mejor que si vas a jugar en Bilbao que estar en Lezama. Depende de dónde vayas a jugar el resto de partidos, supongo, ¿no? España puede jugar 2 allí, España puede juar 2. De hecho, jugaría los 2 seguidos y el tercero sería el que jugaría... Bueno, si es Irlanda, se supone, jugaría 2 y 1, pero incluso podría llegar a jugar a los 3. Que os cuente, Juan Señor, dónde estaba concentrado él. En el Hotel Oromana de Alcalá de Guadaira. ¿Y cómo fue la fiesta después del 12-1? ¿Una cena de una sopa? Hasta había periodistas y todo. Vivían allí. Ahora hay alambrada, pared, otra alambrada. Y un teléfono. Uno solo. Con centralita.
Nolo Beltal, buenas noches. Hola, tenemos a un grande del fútbol español. Digo, qué difícil me lo ponen hoy, ¿eh? Pues yo vengo con 4 de los 5 grandes de la historia del fútbol. Que además creo que han pasado por un mismo recinto que mañana será especial. El Ramón de Carranza, ¿verdad, Juan? Que es un estadio emblemático, ¿no?, del fútbol español. Y una afición fantástica. Pues, la verdad es que aquello es pasión por el fútbol y por su Cádiz. A ver si os y por acordáis. España seguro. A ver si os acordáis de esto, porque aquí ya tenemos el que más y el que menos una edad. Año 1974, prestigioso donde los haya, entonces ahora ya no. Trofeo Ramón de Carranza, coincidieron Pelé y Cruyff. El nuevo partidito. Pues fue, madre mía, Gonzalo, fue el de consolación, la final de consolación, que ya tiene gracia. Bueno, ahí los tienes en la foto. Cruyff, que ya llevaba un año en el Barça, y Pelé se enfrentaron en la final de consolación, el Santos y el Barça. Y Pelé, que ya enfilaba pues sus últimos días como jugador profesional, de hecho jugó un par de partidos, creo, y se retiró. Así para empezar. El año que viene te doy el pregón del Carranza. Apúntatelo. Bien, ese torneo, qué pena, los torneos veraniegos españoles, lo que han perdido por aquello de la gira. Hablando de grandes. Sobre todo este. Y Mágico. para momentos mágicos, porque no nos podía faltar, asociado al Cádiz y al Ramón de Carranza, un jugador que de haberse cuidado más hubiera estado ante los 5 grandes. Lo que le hace ahí a Alexanco, creo que era Alexanco, le hace un cambio de ritmo que lo deja seco. Pérez era el árbitro. Técnicamente era fantástico este futbolista. Tú has coincidido con él. Fantástico, sí. Decía Lolo que si se hubiese cuidado, seguramente si se hubiese cuidado no habría sido Mágico González. No le gustaba mucho entrenar, ¿no? Bueno, a lo mejor lo hubiera sido más días, ¿no? Puede ser. Y otro nombre propio. En su día no quiso fichar por el Barça. De esto siempre nos acordamos, porque fue el debut de Butragueño. Perdía 2-0 el Madrid al descanso, con Di Stéfano en el banquillo, otro grande, por cierto. Salió Butragueño en la segunda parte. 2-3. Y 2-3 con 2 goles del Buitre. Y el titular aquel día fue Butragueño más frío que una hoja de afeitar. Pues menos mal. Del país. Y lo hizo Julio César Iglesias, que como sabéis, luego acabó dando el nombre o bautizando a la quinta del Buitre. Bien comprado la Julio quinta César. del Buitre. Creo, Lolo, que tienes que resolver ciertas cuentas pendientes. Sí, bueno, yo quería reabrir un debate. El domingo en Estudio Estadio, la encuesta después de los 2 goles de Messi de falta fue: ¿es Messi el mejor lanzador de faltas de la historia? Un 82% votaron que sí. Y yo dije el lunes, el jueves os voy a traer a uno que las tiraba igual de bien o mejor, porque aquí nadie se acordó de él. Vamos a verlo. Pues el maestro de Messi, si es que Maradona fue el que enseñó a Messi a tirar la falta. ¿Cómo que no? Nos acordamos de Maradona y de varios más. Yo Maradona no se lo escuché decir a nadie, pero bueno, fue así a bote pronto. Y sí, hablamos de muchos, hablamos de Maradona, de Schuster, de Pantic, de Juninho Pernambucano, de Juan Señor, que lo saqué yo varias veces, el nombre de Juan Señor, que era un gran tirador de falta. Es verdad. Tú tirabas falta, Juan Señor. Yo creo que va a traer a Juan Señor Lolo. Bueno, no, dejadme que cuente una anécdota, porque el preparador físico del albiceleste de la selección argentina antes del Mundial de Sudáfrica, en un libro que publicó hace 5 años, contaba la anécdota aquella que después de un entrenamiento Messi le dijo: me quiero quedar a tirar faltas. Tiró una fatal, se iba cabreado al vestuario, le paró y le dijo: espérate, no te puedes ir así. Se percató Maradona y le dijo: ven para acá, Leito. Y a Leito le dio un par de consejos y pues fijaros lo que ha aprendido. Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte. Ese es el libro. De Fernando Signorini. ¿Lo has leído, Paco? Pero lo tengo. Hay que leer los libros. Miran los dos, ahí estaban los dos, Futre y Schuster. Este es un gol de falta al Atlético de Madrid, a ver quién la tiraba de los dos. Esta había que echar una moneda al aire. Qué gol por la escuadra. Si vas a poner faltas, pon la de Schuster en la final de Copa en el Bernabéu, hombre. Pues estamos hablando de Maradona, Gonzalo. Vale. Hierro también tiraba muy bien la falta. Mira, está el Salamanca. Por eso viene de blanco. Estaba de portero de Alessandro, ¿no? Alessandro estaba ahí de portero. No era de Alessandro, yo pensaba que también, pero luego veíamos un plano corto y no era de Alessandro. Y bueno, pues el debate ahí lo dejo en el aire. Yo realmente... Hombre, me quedo con Maradona porque fue al primero que vi, al primer grande que vi fue Maradona y yo me quedo con... Aunque me parece que Messi es una versión mejorada de Maradona, ya hablando en conjunto, no solo de la familia. Yo me quedo con Messi porque Diego a lo mejor tenía más talento, pero Messi es que es mucho más regular, es aplastantemente regular, que es un tío que marca goles de falta directa todos los domingos. En faltas estoy de acuerdo. Ahora, a mí me hubiera gustado ver a Messi jugar en los tiempos de Maradona. No lo hubiera podido hacer con tan Gentile fácil. y compañía, ¿no? Entre otros. No hubiéramos podido disfrutar, gracias. Hombre, afortunadamente no le tocó eso a Messi. El fútbol era otra historia. Afortunadamente no le toca a Messi porque hubiera salido en silla de ruedas, porque ahí se pegaba. En el comienzo del programa hemos hablado del tema de la Supercopa, de la organización en Arabia Saudí de la Supercopa de España. Juan, no sé qué opinión te merece a ti la elección de la sede. Yo es que todo lo que salga fuera de España no me gusta. No me gusta. Lo que se habla de Liga lo respeto, a Federación, a Liga,
partidos en Miami, sí, lógicamente el dinero es lo que mueve el fútbol, y de hecho está montado así. Pero chico, yo ver a equipos españoles jugando algo nacional fuera, me cuesta un poquito de verlo. Y sin embargo, debo de respetarlo. Rubén. No, hombre, yo ya he puesto aquí mi opinión, yo lo tengo muy claro. Yo sí a organizar otros partidos fuera de España, sí a que participen todos, no a que uno de los equipos cobre 3 veces menos que los otros. Cierto. Eso no puede ser. Pero se juegue el torneo de la galleta, la Supercopa, la Megacopa o la Hipercopa. O sea, lo que no puede ser es que 3 equipos españoles permitan que otro equipo español cobre menos y que aquí luego encima digan que son muy solidarios y que van allí por los derechos humanos y sobre todo de la mujer. Me parece muy cínico. ¿A ese respecto, Gonzalo? Esto no es la Supercopa España, ¿eh? Esto es un torneo que se han sacado de la manga para que se termine jugando, a ser posible, o por lo menos vamos a hacer todo lo posible para que así sea, un Barcelona-Real Madrid en algún país que nos pague una pasta cansa. Entonces a mí, si me lo cuentan así, pues me la tendré que envainar. A mí lo que me resulta, porque me parece bochornoso obviamente que encima se lleve allí, pero lo que me resulta ya incluso tremendamente insultante es que me lo intenten blanquear. A mí esto ya, porque eso ya me lo tomo más personal, ¿no? Hay una cosa que dices, oye, esto es un negocio, pasa en muchos ámbitos de la vida, en muchos deportes incluso si me apuras, y bueno, hay mucha gente que traga, de donde se celebra un mundial o de donde sale una carrera, en este caso, a dónde se lleva este torneo que nos hemos inventado y que hemos rebautizado como la Supercopa España. Pero hombre, no me lo blanquees, o sea, no me hagas pensar que vas allí pensando en los derechos humanos, vas pensando allí en llenarte los bolsillos. Pase lo que pase, bueno, ya está, muy bien, pero por favor, respeto a la inteligencia de los demás. Yo ahí sí que quería apuntar una cosa, porque precisamente tanto Juan como Rubén como Gonzalo apuntan al tema económico, al tema del dinero, las necesidades que tiene el fútbol, que todas las conocemos. Para mí sí que hay una cosa que me parece importante diferenciar. Los clubes, la liga, bueno, y otro tipo de entidades que son privadas, que en muchos casos son sociedades mercantiles, es decir, que tienen su objetivo generar beneficios y tal. Pero la federación no. La federación no es una entidad. La federación está para regular tu deporte y para velar por la imagen de tu deporte. La Federación Española de Fútbol es el paraguas bajo el que están también los niños que juegan en categorías infantiles. Tienen que tener licencias con las federaciones autonómicas, luego es decir, es un organismo que hay que entender que no está para generar beneficios, está para generar reputación sobre tu deporte y para regularlo y para cuidarlo. No está para hacer dinero. Entonces yo creo que las personas que ahora dirigen la federación no lo han entendido. No han entendido que su misión tiene que ser proteger al fútbol, velar por su desarrollo, no hacer dinero. Para hacer dinero ya está la liga, o están los clubes para pagar a sus jugadores, pero la federación no está para eso. ¿Y tú crees, Orfeo, que las declaraciones de Rubiales defendiendo este torneo en Arabia Saudí en detrimento de jugar la Supercopa de Europa en España es porque cree que los clubes destinados a participar en ella, si no ven pastas, si no ven billetes, si no ven un beneficio económico, van a terminar negándose a jugarla? No. No, yo no creo que los clubes se niegan a jugar la Supercopa. Los clubes juegan la Supercopa. Es una cuestión de qué vergüenza y qué hipocresía, y todos los progres que están todos los días se la están tragando sin rechistar, porque aquí tenía que haber ya una campaña nacional para que no se jugara el torneo. Esta es la gran realidad. Y aquí estamos opinando nosotros, pero mucha gente que se harta todos los días de opinar no dice absolutamente nada. Y sobre todo la progresía se la está tragando sin rechistar. Y tiene que haber una campaña brutal para que no se juegue esta competición. Me parece acertadísima la decisión de esta casa de transmitir el partido. Iniciar la campaña, un progre como tú, por ejemplo, puede iniciar la campaña. Ya la estoy. Ya lo estoy iniciando. Una convocatoria. Ya la estoy iniciando. A mí, ¿sabes lo que me duele, Roberto? Lo que no va a ser la única tele, por cierto, es lo que queríamos comentar. Parece que A3 Media y Mediaset se alinean con la postura de esta casa de televisión española y tampoco van a comprar los derechos de la Supercopa
A ver quién lo compra ahora. Claro. Pues no lo Ahora sé. quién se lo vende. Oye, pues no lo sé, igual mi empresa, no tengo ni idea. Pero ya que estamos en eso, yo sí que quería decir algo, que porque me parece bien, tan respetable será el que lo quiera comprar como el que no. Sí. Pero dicho eso, sí que me gustaría decirle una cosa, Roberto, que ojalá acabe pasando como tú dices. Pero ¿sabes a mí lo que me duele realmente? A mí lo que me duele no es si la federación es pública o privada, si mi tele lo compra o esta no. Eso no es lo que me duele. Lo que me duele es que el Valencia, que es el gran perjudicado de toda esta historia, hablando del reparto de dinero, va a tener que tragar y va a asumir un arbitraje que no debería el Valencia nunca pasar por ese aro, porque el Valencia no es solo de dos personas o de una sociedad. Y los aficionados del Valencia tienen que verse representados. Rubén, no puede ser que su equipo cobre sabes menos la que admiración y el respeto que te tengo. Déjame acabar y ya muy rápido, Roberto. Porque si hablamos de ganar dinero, yo no vengo aquí a Estudio Estadio por menos dinero que Gonzalo, no del Toro, ni tú vienes por menos que el mío, no del Toro. A mí me parece impresentable que equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Valencia a su buque insignia le exhiba para esta competición como se les exhibió el otro día. Y ninguno de los futbolistas ha dicho nada. Ninguno de los directivos ha dicho absolutamente nada. Y eso es, para mí, cuánta hipocresía y qué poca vergüenza. Y todo por dinero. Que no vayan. Bueno, un aplauso para señor. Ahora, Pensaba que iba a pedir un aplauso para Roberto Gómez. Aplauso al aplauso. Antes os habíamos planteado la encuesta y pues que el espectador de Estudio Estadio que sigue creyendo que no. La fuerza que tiene 25-25. Fluctúa mucho a lo largo del programa, ¿eh? Sí, poco. Ahora grandes sí. variaciones. Nada, que un honor estar aquí con alguien que ha sido un referente no solamente en el fútbol, sino en la sociedad y en la vida de muchas personas, porque ese día, en ese partido, con ese gol, con esa circunstancia, España, que vivía unos momentos muy difíciles, nos disteis a todos una grandísima alegría. Y para Estudio Estadio, un placer tremendo que estéis aquí esta noche. Gracias. Un privilegio y ojalá, Juan, dentro de muy poquito te veamos en los banquillos, que sé que además tienes el... Pero en España. En España. Cuidado, no te vayas a Arabia Saudí. Gracias, Juan. Ya te preguntaré dónde me interesa o no. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adriana, gracias. Lolo. Paco, maestro. Gracias, Roberto. Nos vamos mañana 7:15. Roberto, qué grande. Gracias por estar aquí con nosotros, Roberto. Roberto. A vivir ese partido que a las 9:15 nos llevará a la 1 de Televisión Española. España-Malta, ojalá que para certificar esa primera plaza del equipo nacional. Chao.